Ya, vamos a avanzar a otro tema muy relevante, porque la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la autorización para la realización de videollamadas concedida por el juez Daniel Urrutia a internos de alta peligrosidad. Una polémica que generó duras críticas desde el mundo político y que preocupa también debido a la peligrosidad, también a la situación que tienen las cárceles y todo lo que esto implicaba. Vamos a profundizar en este y otros temas. Estamos para esto junto al ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por este contacto. Muy bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, ministro? Buen día, gusto estar. Bueno, ministro, fue bastante duro el fallo de la Corte de Apelaciones. Dice que el juez Urrutia había emitido un fallo que estaba teñido de ilicitud. Y más allá de las argumentaciones, usted como ministro de Justicia, ¿qué espera que se haga con el juez Urrutia, que cada cierto tiempo lo obliga a usted y a otras autoridades del Poder Judicial a dar explicaciones a la opinión pública? Mire, yo sobre la situación del juez Urrutia no me voy a pronunciar. Es un asunto que le corresponde tomar una decisión en la Corte de Apelaciones respectiva. La de Santiago en este caso. Nosotros hemos estado impugnando una decisión jurisdiccional. Yo lo dije cuando se realizaron esas autorizaciones. La opinión del gobierno era que estas eran ilegales, no solo porque infringía la regulación penitenciaria, sino que además de eso porque se refería a personas que se encuentran en el establecimiento de máxima seguridad y eso implicaba vulneración de las reglas de funcionamiento del establecimiento y las señales que eso implica para el funcionamiento del sistema penitenciario. Pero usted como, lo demás como ministro, ¿qué esperaría? Usted dice que no puede opinar sobre el tema, pero ¿qué esperaría que se haga o a usted le da lo mismo si es que el juez Urrutia sigue impartiendo justicia? Porque lo que uno entiende es que la justicia debe ser ciega, sorda y muda, y lo que hemos visto durante el último tiempo es que el juez Urrutia opina permanentemente en las redes sociales, estuvo en contra de Carabineros, a favor del apruebo. Esta misma semana aplaudió al presidente Boric por la decisión que se tomó en torno a la FIDAE y la expulsión de Israel. ¿No le hace sentido que quizás debería haber alguna determinación de parte del Poder Judicial hacia él? Lo que pasa es que usted me está haciendo una pregunta y se la está formulando a un ministro de Estado. Y hay una regla elemental en un sistema institucional, es en régimen de separación de poderes, a quien le corresponde el poder disciplinario sobre los jueces, es al Poder Judicial. Nosotros lo que hemos hecho es impugnar una decisión que nos parecía abiertamente ilegal, así lo dijimos, así lo sostuvimos en tribunales y así ha resuelto la Corte de Apelaciones. En lo demás me parece que es una responsabilidad que le corresponde al Poder Judicial, respecto a la cual el Ejecutivo va a ser respetuoso sobre ese punto. Ministro, esto es bien relevante para la ciudadanía, que muchas veces pone bajo la lupa a los jueces para salirnos puntualmente del juez Urrutia, digamos, pero también hay una pregunta muy básica que se hacen los ciudadanos, que es ¿quién fiscaliza? ¿Quién revisa los fallos, las acciones que tienen los jueces? Pensando en que en este caso se dice que él no tiene las facultades para hacer lo que hace y uno se pregunta si aquí hay un interés particular, si es que no lo sabía, cuesta creer que no lo sabía. ¿Por qué finalmente termina tomando una decisión tan relevante respecto de delincuentes tan peligrosos y que están tan contrarios, según esta resolución de la justicia, según lo que ustedes desde el gobierno también dijeron en su momento? ¿Y qué podría pasar con él o con los jueces que no se desempeñan como la ciudadanía, y lo sigo poniendo desde ese punto de vista, esperaría? Mire, el derecho suele administrar desacuerdos y desacuerdos sobre cómo se aplican determinado tipo de reglas, y por eso en una democracia nosotros confiamos que los sistemas de resolución de controversias los deban resolver terceros imparciales, a los cuales ese es el rol fundamental de los jueces. Por eso, tanto para este caso como en otros casos, nosotros hemos señalado que hay dos valores que son esenciales en el sistema judicial, y lo ha dicho el propio presidente de la Corte Suprema en el discurso inaugural de este año, el ministro Blanco, y también lo han señalado ministros anteriores en el contexto de los procesos constituyentes previos. Uno es la objetividad y el segundo es la imparcialidad. Estos dos son claves para sostener la independencia judicial. Uno puede tener desacuerdos con los jueces, eso es evidente, el sistema institucional descansa en que ellos disponen de esa decisión, pero también que nos corresponde a quienes estamos en desacuerdo con ellas, en este caso el Estado o cualquier otro litigante privado, poder hacer las impugnaciones ante los tribunales superiores respectivos, que es lo que se hizo en este caso. Lo que yo creo, sin embargo, es que no debiéramos perder el foco de la atención. El problema, se abrió una discusión a propósito de esta resolución, pero lo clave para el gobierno, y lo clave en particular para nosotros en el Ministerio de Justicia, es que a través de ella se estaba poniendo en riesgo la seguridad del establecimiento de máxima seguridad en los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos en la actualidad.
la reapertura de un establecimiento de estas características que se hizo el año pasado, las características de tecnología que tiene en su interior, el perfil de las personas a las cuales se le habían otorgado beneficios, implicaba, en nuestra opinión, no solo una infracción a la regulación penitenciaria, sino que la inconveniencia que esto implicaba. Por eso nosotros estamos muy satisfechos con la decisión de la Corte y vamos a seguir sostenidamente defendiendo este establecimiento penitenciario y todo, en particular por el conjunto de medidas que estamos adoptando, no solo desde la ampliación de los nuevos establecimientos, sino que también de las reglas de seguridad, como en las próximas semanas va a ser la implementación del sistema de inhibición de celulares de modo definitivo. Sí, ministro, pero este caso que estamos comentando del juez Urrutia, las implicancias que ha tenido, ¿puede eventualmente inhibir que otros jueces de garantía le entreguen la facultad a un reo de alta peligrosidad que tenga una videollamada, que pueda utilizar un celular, o esto se ve caso a caso? Porque aquí, al parecer, por lo menos lo que se ve a simple vista, que esta es una casuística que tiene que ver con ese caso, pero no se descarta que otro juez, en otro punto del país, a un reo de alta peligrosidad, extranjero o chileno, que mató a otra persona, también puede acceder a futuro a una videollamada. Mire, nosotros en esto tenemos... la cárcel es de los espacios públicos más observados por parte de la institucionalidad. La realizan los jueces de garantía, sus visitas regulares, las fiscalías judiciales de las Cortes de Apelaciones respectivas y de la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Prevención contra la Tortura, los abogados que asisten a sus defendidos, que asisten regularmente a la cárcel. Una cosa son los derechos a visita, la forma en que se realiza y el respeto por que esos derechos cumplan con la normativa penitenciaria, pensados principalmente desde la perspectiva de la seguridad. Y en los casos de videollamadas, nosotros tenemos que hacer compatible el derecho a la comunicación que puede tener y el derecho a la visita con aquellos que están vinculados a la seguridad. En este caso en particular, se mezclaban dos cosas. La primera, que es el establecimiento de mayor seguridad, diría tres. La segunda, el perfil de las personas que estaban siendo objeto del beneficio, que no solo por la razón que explica por qué están ahí, es la peligrosidad que ellos tienen y el contacto y los efectos que pueden producir con el exterior. Y lo tercero es la vulnerabilidad del establecimiento desde el punto de vista de su seguridad. Y Gendarmería y el Ministerio de Justicia va a seguir discutiendo caso a caso. En el pasado nosotros ya hemos tenido diferencias con otro aspecto, por ejemplo, que eran las visitas autorizadas sin enrolamiento, que permitía que personas que no tenían su situación migratoria regularizada en Chile pudieran hacer visitas, entre otras, porque la visita requiere cédula de identidad y por lo tanto sin ella es imposible enrolarse. Fue una discusión que tuvimos en tribunales, tuvimos una discrepancia con un juez de garantía, que no es el juez Urrutia, que era otro juez, y es un tema que también Gendarmería llevó a tribunales y que nosotros defendimos el año pasado muy insistentemente. Y lo vamos a seguir haciendo por las características y los fines que cumple desde el punto de vista de la seguridad a los establecimientos penitenciarios. Ministro, este es uno de los casos que muchas veces hace que los ciudadanos cuestionen al Poder Judicial y el sistema de justicia en nuestro país, y tiene que ver en este caso con este perfil de los reos de alta peligrosidad y puntualmente con este caso. Pero hay otros que incluso pueden ser más cotidianos todavía, que a las personas les llama mucho la atención y algunas autoridades también. Le quiero preguntar por el caso de Maipú, donde un menor de 16 años resulta baleado y donde sale el alcalde de Maipú a decir que esta persona tiene un prontuario y que no se entiende por qué personas con prontuario pueden estar libres, tener armas y por una salpicadura de agua terminar matando a un niño de 16 años. Ayer la ministra Carolina Toá estuvo aquí en Estado Nacional y también decía que faltaba más dureza con las personas que van reincidiendo, a lo mejor en delitos más pequeños, pero ahí podría ser que haya algún factor predictivo de que puedan llegar a ser algo peor, como en este caso, ¿no? ¿Qué mirada tiene usted de aquello? Porque mucho se ha hablado y se habló antiguamente de la puerta giratoria y pareciera ser que esa puerta giratoria sigue existiendo. A ver, algunas cosas que yo creo que son relevantes sobre la primera parte de su pregunta. Yo también creo que es conveniente transmitirle a las personas que nos ven que el caso anterior, el caso de las videollamadas, es un caso que tuvo su corrección en el sistema de justicia. Es decir, finalmente esa videollamada no se ejecutaron, porque creo que también es relevante mostrarle a las personas que el sistema de justicia también es capaz de corregir decisiones que pueden ser equivocadas. Claro, que hay un control. Yo creo que es importante transmitir que no es que esto sea una situación donde ocurren decisiones que a veces podemos considerar desacertadas y que dejan en vulnerabilidad completa. El sistema judicial tiene un mecanismo de control, en este caso operó, y hay que seguir profundizando en ello y escrutándolo. Creo que es relevante también decir que el sistema tiene mecanismos de corrección, porque de lo contrario
el mensaje que transmitimos es un mensaje de demasiada vulnerabilidad, cosa que no que se compadece con lo que ocurrió en este caso en particular. Sobre lo segundo, mire, sobre la situación de personas que tienen antecedentes y que se encuentran en libertad y que participan de hechos delictuales con posterioridad. Durante los últimos años, el sistema legislativo chileno ha ido endureciendo no solo penas, sino que también restringiendo una cantidad importante de, por un lado, de la discrecionalidad judicial. De hecho, parte del aumento de la prisión preventiva tiene que ver con esas exigencias adicionales. Y lo segundo es que la ley progresivamente también ha ido restringiendo más los beneficios penitenciarios, que es lo que estaba sucediendo en los últimos años. De hecho, parte de la sobrepoblación que está teniendo el país hoy día está en esos dos márgenes, personas que antes salían con beneficios que ahora no salen, y en segundo lugar el aumento de la prisión preventiva, ¿no? Lo siguiente es que sobre este punto y sobre la pregunta en particular que usted hace, el Congreso y el Ejecutivo, dentro de los acuerdos que tiene con las dos cámaras en los proyectos de seguridad, ha abordado esto en dos perspectivas. Uno, en el proyecto de detenciones múltiples que el Congreso ya aprobó, y el segundo, de un proyecto que se va a ver esta semana, que es probablemente la reforma más importante que ha tenido el Código Procesal Penal en los últimos años y que apunta precisamente a abordar el tema de la reincidencia, ¿no? En otros términos, para que personas con este tipo de perfil no estén en libertad mientras son objeto de investigación o han estado abordando múltiples procesos en sí. Ahora, esto supone que el sistema también tiene que hacerse cargo de las consecuencias que eso provoca, ¿no? Que es el aumento de la capacidad penitenciaria, que es lo que está abordando el Ejecutivo ahora. Pero en particular sobre el tema de detenciones múltiples. Ya el Congreso aprobó una de las normas que estaba vinculada dentro de los proyectos priorizados en materia de seguridad. Y lo segundo, que esperamos que la Cámara esta semana, para mañana, despache en la sala en segundo trámite el que se llama el proyecto de reincidencia, que apunta a esto, pero que además engloba una serie de reformas al Código Procesal Penal que apuntan en el sentido de darle mayor eficacia al funcionamiento de la justicia criminal en términos de oportunidad, ¿no? De reacción oportuna, de modo que las personas puedan ver, no solo a las policías, sino que también a los fiscales reaccionando oportunamente frente a estos hechos. Ya, desprendo de sus palabras, ministro, que usted también considera entonces que el sistema es en extremo garantista para el nivel de delitos que vemos hoy día en Chile en este año 2024. A ver, yo lo diría del siguiente modo. El calificativo extremo, yo creo que uno lo podría decir de la siguiente manera. El cambio del tipo de delitos y de la cultura delictual ha llevado al país a hacer ajustes normativos a sus sistemas de enjuiciamiento. De hecho, hoy día nosotros tenemos, el año pasado, de las leyes de seguridad destacadas, estaban aquellas que estaban vinculadas a el funcionamiento de la eficacia de la persecución criminal, el caso de detenciones múltiples, el dotar a una serie de autoridades, entre otras Gendarmería, específicamente de colaboradores del Ministerio Público. La cárcel se transformó en un espacio para la investigación criminal relevante. Es decir, lo que ha ido sucediendo es que el sistema institucional chileno se ha tenido que adaptar a una realidad criminal que no conocía, que era de muy baja intensidad, y lo ha hecho. Lo relevante ahora es Pero ¿usted siente que es pro delincuente, como muchas veces vemos que la opinión pública lo dice, que hoy día las leyes están hechas para los delincuentes y no para las víctimas? ¿Sabe lo que pasa? Es que yo lo diría al siguiente modo. El sistema procesal ha debido equilibrar también su rol para las víctimas, ¿no? Que es el otro proyecto de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas como un equilibrio indispensable en el funcionamiento del sistema de justicia criminal. Ya, pero todavía pareciera ser, a los ojos de la ciudadanía, que existe el desequilibrio. Y quiero poner nuevamente palabras de la ministra del Interior sobre la mesa, porque ayer ella, en Estado Nacional, reconocía que en los últimos 2 años, según cifras parciales, decía, de Carabineros, incluso podría ser más, si es que sumamos otras cifras, han muerto 95 niños asesinados por un arma. Y ella, bueno, decía que dentro de esos 95 niños el 70% está con autor conocido. Pero la pregunta es, y usted estuvo hace poquito rindiendo como un examen de Chile frente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La UNICEF se ha pronunciado en esta materia la última semana. ¿Cómo evalúa usted entonces que está operando el Estado chileno para efectivamente garantizar tranquilidad a los ciudadanos y para, por ejemplo, que no se sigan muriendo niños como en Maipú hace 2 días o como, no sé, el año pasado o el anterior?
Bueno, esta fue una pregunta específica del Comité de Derechos Humanos a Chile en el examen. Sí. Situación específica, o sea, sí, fue directa de uno de los expertos sobre este punto. Porque es bien preocupante, Mire, ministro. es un preocupante por lo siguiente. Uno, por la víctima, ¿no? Porque son inocentes que son afectados y porque además representa la mayor expresión de la vulnerabilidad, ¿no? Y en consecuencia, el hecho que ocurra y que esos niñas y niños se vean afectados en contextos de la comisión de delitos, lo que hace es que la sociedad no ha dado o no ha reaccionado de un modo adecuado a darles protección. No solo para no exponerlos, sino que en segundo lugar, un tema que es esencial, que es el uso de armas. Recuerden que esta es una discusión que nosotros hemos tenido hace bastante rato, el país ha avanzado en mayor intensidad en el control de armas, pero eso sigue siendo un tema de la mayor preocupación. Chile fue objeto de esta pregunta y probablemente el Comité de Derechos Humanos sostenga una recomendación hacia Chile sobre este punto. Ya, pero esto no ha sido posible cambiarlo pese a todos los ajustes que se han hecho, porque efectivamente, o sea, este gobierno, ustedes han tenido que tomar en sus manos una agenda de seguridad que se ha ido imponiendo también desde la realidad. Pero la pregunta es si todavía no se está al debe en esta materia, si no falta a lo mejor algo de sentido de urgencia. ¿Cuál es la explicación? Porque el diagnóstico pareciera estar bastante claro. Hoy día le preguntábamos a los vecinos de Maipú y obviamente están muy atemorizados con lo que ha pasado con este niño de 16 años. La pregunta es, ¿qué ha fallado? ¿Qué falta para que esto no se siga generando y para que no tengamos más niños muertos, niños inocentes en este caso? Mire, no cabe ninguna duda que mientras sigan muriendo niños y niñas en contextos de delitos, el mensaje es un mensaje de muchísima vulnerabilidad, porque son muertes de víctimas inocentes que no tienen arte ni parte en ninguna de las situaciones en las que ocurre. Y yo creo que este es un tema respecto del cual es la eficacia del funcionamiento. Esto supone la acción desde la actividad del funcionamiento cotidiano de la administración pública en la intervención de esos lugares, hasta la intervención de las policías, pero sobre todo también el funcionamiento del sistema judicial con un sistema de persecución ejemplar. Mientras nosotros sigamos teniendo víctimas, niños, niñas, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros como Estado, pero supone no simplemente una reacción desde una dimensión, sino que supone una reacción de una intervención un poco más global. Y yo creo que lo que ha sucedido, el número además, la cantidad de que tenemos de inicio de año, ya no es solo un signo de preocupación, sino que debiera ser una motivación de reacción inmediata en esos lugares. La niñez vulnerada, que ha sido una preocupación de muchas administraciones, hoy día puede estar reflejando su peor rostro, que es la exposición de niños y niñas a hechos delictuales en los cuales no tienen ninguna participación. Ministro, en otro tema, lo que tiene que ver con la ampliación de las cárceles, usted está encabezando un plan que va a permitir tener una población penal más amplia o de alguna manera desatochar las cárceles que están repletas de extranjeros y de chilenos que, sobre todo en el norte del país, están algunas de ellas muy colapsadas. ¿Por qué en este nuevo ayornamiento, en este crecimiento del sistema carcelario, Chile opta nuevamente por el sistema de concesiones de las cárceles, pese a que hubo muchos críticos en los últimos 2 años que no miraban con buenos ojos este modelo y decían que el Estado tenía que tener mayor participación y no privatizar estos lugares que son para recluir a las personas? Bueno, por lo pronto, primero aclarar que la participación público-privada, particularmente la infraestructura y la infraestructura carcelaria, no es privatizar las cárceles, ¿no? Las cárceles siguen estando en custodia de gendarmería, las responsabilidades de la seguridad y el establecimiento son de gendarmería y no de otra institución privada. No es posible ampliar el sistema de infraestructura penitenciaria sin la participación del sistema de concesiones, por una disponibilidad de recursos, pero sobre todo porque el desarrollo de los 4 grupos de concesiones que el país comenzó a desarrollar durante la administración La Huastaca, que por cierto tuvo una gran cantidad de problemas, ¿no? Y tuvo problemas en distintas etapas, problemas respecto de los cuales el país ha aprendido, que yo creo que es bien relevante. Teníamos problemas al inicio sobre el diseño, por ejemplo, hoy día esos temas probablemente ya no los tenemos, ya aprendimos a cómo participar en licitar ese tipo de diseño, como también la localización. Hoy día tenemos menos disponibilidad de terrenos para poder construir cárceles,
consecuencia, no es posible ampliar el sistema penitenciario sin la participación del sistema de concesiones. Lo segundo es que por lo mismo hay algunas cosas que en esta nueva fase del proceso de concesiones nosotros hemos desarrollado en la fase de licitación que tiene que ver con el proceso de aprendizaje anterior. Por ejemplo, que en materia de reinserción, el rol principal es de Gendarmería. Es evidente que para el otorgamiento de una serie de beneficios al interior del sistema penitenciario no tiene sentido que el concesionario otorgue esos certificados, esos informes. Eso es responsabilidad de Gendarmería. Y buena parte de esos ajustes han tenido que ver, que forman parte del sistema de licitaciones a partir de ahora, tiene que ver con ese proceso de aprendizaje. Yo creo que además un proceso de aprendizaje en el cual el sector privado también tiene para ellos mismos el reconocimiento de qué cosas hicieron mal y qué cosas en las cuales ellos pueden colaborar. ¿Ministro? Quiero recordar además... Perdón, disculpe, sí, termine. en el sistema de concesiones, además, esto nos permite abordar otra serie de dinámicas que no son difíciles en el sistema puramente público. Por ejemplo, la atención de salud, la disponibilidad de horas médicas. Estamos incorporando ahora telemedicina, que era algo que no estaba incorporado previamente. Es decir, estamos también mejorando no solo las condiciones de habitabilidad, sino que los tipos de servicios que se otorgan al interior de los establecimientos. Ya, pero en la retrospectiva y mirando hacia atrás, entonces se reconoce que fue una buena política pública las cárceles concesionadas. ¿Se equivocaron aquellos que cuestionaban este modelo? A mí me parece que la crítica al sistema de concesiones siempre ha sido legítima. Es algo que yo en general no demonizo ni el sistema, ni tampoco creo demonizo las críticas, en el fondo, ¿no? Los sistemas de infraestructura como cárceles, que son distintos a los que uno utiliza en carreteras, por ejemplo, son un tipo de concesión de participación público-privada de carácter más avanzado que requieren una convergencia algo más distinta. De hecho, es un error, si usted quiere hacer una crítica al sistema, compararlos con carreteras, ¿no? Son dos dinámicas de concesión y participación público-privada completamente distintos. Lo que yo creo que sí es importante es reconocer que en el proceso de concesiones de las etapas previas cometimos algunos errores. Estoy refiriéndome como país, tanto que nos llevó a modificar la ley de concesiones en el año 2010, entre otros por los errores que cometimos en los procesos de licitación en cárcel. Lo hicimos porque había un problema así como en la estructura. No, porque era la primera vez que estábamos licitando cárceles y era evidente que se podían cometer errores que implicaron procesos de renegociación muy costosos para el Estado, etc. Estos procesos de concesión ahora acumulan más de 15 años del desarrollo del sistema de concesiones en cárceles y estamos llevándolo a cabo en esa dimensión. Y a mí me parece que cuando uno está en gestión pública, uno tiene que mirar las cosas también con un cierto pragmatismo. Fíjense que toda la conversación previa que nosotros hemos tenido ha tenido que ver en cómo hacer más estricto el sistema de persecución criminal. Bueno, para hacerlo más estricto, usted tiene que tener plazas disponibles. Porque de lo contrario, lo que hace es que finalmente el sistema institucional termina engañando. Porque prometemos seguridad, pero sin cárceles que permitan adecuada reinserción y sin cárceles que permitan adecuado cumplimiento de las condenas, en el largo plazo, entonces, Ministro, en verdad no estamos siendo eficaces en seguridad. Ministro Cordero, lo último, hoy se cumplen ya 2 años desde que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric. Usted lo ha acompañado durante 14 meses de esta gestión. ¿Qué tan complejo ha sido gobernar este país en este tiempo? Bueno, ha sido 2 años desafiantes, 2 años que, tal como lo ha dicho el presidente, el país enfrentó una etapa de normalización en términos políticos, pero también en términos de la pandemia. Esto no solo pasaba en Chile, sino que en distintas partes del mundo. Normalizar los estados, el funcionamiento de la administración pública, los servicios públicos. Luego de ello ha sido un desafío para todos, ha sido un desafío para la economía y ha sido también un desafío en términos de convivencia, ¿no? Parte de lo que sucede en seguridad, algunas de las explicaciones en Chile y en otras partes está vinculado a eso. Yo creo que ha sido un desafío bien relevante y sobre todo creo que he puesto en el foco de mejorar la vida de los chilenos y las chilenas, que yo creo que es la aspiración de cualquier gobierno que gobierna legítimamente el país. Quedan 2 años donde el presidente ha puesto énfasis a nosotros, sus ministros, que no es tiempo de declaraciones y promesas, es tiempo de cumplir y es tiempo de gestión, y yo creo que es lo más importante.
Bien, pues ministro Luis Cordero, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, ministro. Buenos días. Gracias, que esté muy bien.